Hoy vamos a profundizar más entre las diferencias que existen con el trastorno de estrés postraumático y trauma complejo, o como cariñosamente les llamamos, trauma con T mayúscula y trauma con T minúscula. Vamos a comenzar primero definiendo lo que es trauma complejo. Cuando hablamos de trauma complejo, hemos hablado de experiencias que son altamente aversivas, que han sido traumáticas, que han impactado el desarrollo de la persona. Y es complejo porque no es una experiencia que ocurre una sola vez en la vida, ocurre a lo largo de muchos años, puede ser algunos días, puede ser varias experiencias repetidas o de temas relacionados. Les voy a dar algunos ejemplos. Cuando nosotros hablamos con una persona que sobrevivió diferentes tipos de agresión en la niñez o en la adolescencia, y eso incluye agresión verbal, agresión física, agresión sexual, estos temas se han tocado múltiples veces en la vida de la persona, así que no es tan sencillo a mi juicio como decir voy a trabajar en terapia este único evento específico, sino fueron muchos años donde las personas que eran mis cuidadores o personas cercanas eran las personas que ponían mi vida en riesgo de alguna manera o complicaban la calidad de mi vida y mi sensación de seguridad. No solamente se trabaja con asuntos de agresión específicamente, también hablamos de experiencias como de negligencia, negligencia alimenticia, negligencia médica. Eso quiere decir cuando no hay suficiente comida en la casa, cuando la comida del comedor escolar era la única comida del día, cuando no hay recuerdos de no me llevaban al pediatra, no recuerdo que me hayan llevado al dentista, o yo faltaba a la escuela, nadie me obligaba a ir a estudiar, nadie me obligaba a ir a la escuela. Y no se trata de buscar quién es el culpable de estas situaciones, ¿verdad? No se trata de decir si fue papá, mamá, cuidador quien no estuvo pendiente o presente, porque en estos espacios tratamos de hablar con una mirada contextual, y eso quiere decir que diferentes situaciones financieras, sociales, familiares pueden aportar a que estas situaciones se lleven a cabo en la vida de diferentes personas. Y hablamos de trauma complejo porque crecer en circunstancias donde no hay seguridad alimenticia, seguridad médica, seguridad académica, a eso se combina lo que les mencionaba de las experiencias de agresión física, verbal, psicológica, agresión sexual, hace que la persona sobreviva, número uno, por sí sola o sí solo. Así que no va necesariamente a acostumbrarse a solicitar ayuda, sino se puede acostumbrar a resolver las cosas por sí mismo o sí misma. Igualmente, confiar en otras personas puede ser un reto, así que son personas que pueden usar frases como yo no confío en nadie, el amigo es un peso en el bolsillo, las personas cuando se acercan y son demasiado buenas, cariñosas o me buscan la vuelta, puedo pensar qué quieren ganar con esta relación, qué quieren ganar con lo que me están pidiendo, como si hubiese una transacción. Y se afectan diferentes áreas que vamos a ir desmenuzando poco a poco. Estas experiencias no se limitan solamente a la parte social y contextual. Hay algunas cosas como de la identidad de la persona que pueden rayar, no siempre, pero pueden rayar en trauma complejo. Y hablamos con una mirada interseccional donde nosotros miramos a las identidades de la persona. No es lo mismo que un hombre blanco en Puerto Rico hable de su experiencia laboral y financiera a una persona, por ejemplo, que se identifica como mujer, o una persona que es una mujer negra. Tiene unos componentes culturales que le pueden mover hacia la opresión o hacia el privilegio. Y en esto cae si es hombre o si es mujer, si es una persona blanca, si es una persona negra, si es una persona nacida en Puerto Rico, si es una persona nacida fuera de Puerto Rico pero vive en Puerto Rico, si esta persona es una persona heterosexual o si es una persona que se siente atraída hacia el sexo opuesto, o si es una persona que está atraída hacia el mismo sexo, si es una persona que se identifica como trans, si es una persona que se identifica como no binaria. Todas estas características se suman para aumentar el privilegio de una persona en nuestra cultura y sociedad, o para disminuir ese privilegio y moverse hacia la opresión. Así que podemos hablar, por ejemplo, de disparidades financieras. Cuánto le pagan a los hombres versus cuánto le pagan a las mujeres en el mismo espacio de trabajo con las mismas responsabilidades. Podemos hablar el bias en su lugar de trabajo, cuántas personas negras trabajan en su espacio de trabajo. Y podemos ver espacios donde se promueve la diversidad y se promueve la inclusión, pero no hay una variedad grande de personas de diferentes colores, de diferentes identidades, con diferentes etnicidades u orígenes de país.
Y todo esto se los comparto porque cuando hablamos de trauma complejo, cada persona tiene sus propias características personales que incluso pueden incluir si es delgado, si es delgada, si es una persona gorda, si es una persona que tiene algún lunar o alguna marca en la piel, si hay algo físicamente que le hace relucir. Y encima de eso también puedo hablar de disparidades hacia las personas que tienen una agilidad diferente o personas que tienen limitaciones en movimiento, personas que son que utilizan silla de ruedas, personas que son no videntes, personas que tienen alguna funcionalidad diversa. Esto significa que estas personas tienen retos que otras personas no van a tener, específicamente las personas que son neurotípicas o personas que son más asociados a lo que es esperado típicamente de las personas. Todas estas características se pueden combinar para terminar siendo lo que nosotros llamamos trauma complejo, que es una vida o varios eventos, muchos eventos, donde la persona tiene que sobrevivir y sobrellevar unos retos que otras personas tal vez no tienen que sobrevivir o sobrellevar. ¿Cómo se ve el trauma complejo en la adultez o con el pasar del tiempo? Como les decía ahorita, se puede ver como una persona que no confía fácilmente en las personas, prefiere mantenerse aislado, prefiere mantenerse aislada. Pueden ser personas que se sienten irritables o pueden ser personas que pueden expresar como: yo no necesariamente siento que quiero celebrar mi cumpleaños. Yo me gradué, pero no me siento alegre, no lo quiero hacer. Yo no quiero una fiesta grande. Yo prefiero hacerlo en silencio, hacerlo con 2 o 3 personas. No me gusta ser el centro de atención. Así que hay un asunto también como de conectar con emociones que son socialmente consideradas como positivas, que se puede ver afectado. Esto no tiene que ser exclusivamente trauma complejo, pero podría ser parte de lo que explique por qué las personas prefieren el aislamiento, prefieren quedarse como más enfocados en lo que funciona, en el trabajo, en el hacer, y no necesariamente ser espontáneos, ser espontáneas, aventurarse, porque su sensación de seguridad es diferente a la de personas que tuvieron una niñez y una crianza más estable, más segura, más llena de validación o llena de afecto. Esta es la experiencia combinada que tratamos de definir cuando usamos el término de trauma complejo o trauma con T minúscula. Cuando hablamos de trastorno de estrés postraumático, hablamos de una experiencia que está bien definida en el DSM-5 o el manual diagnóstico que utilizamos los psiquiatras y los psicólogos. Y el trastorno de estrés postraumático tiene unas características específicas. Por ejemplo, este único evento, pueden ser más de un evento, pero este evento específicamente, desde que ocurrió, yo he notado que me he sentido diferente porque me siento inseguro, insegura, no que tengo dudas de mí, sino que no siento una falta de seguridad en mi cuerpo. Me siento nervioso, nerviosa cuando salgo a la calle, estoy hipervigilante, estoy mirando a mis alrededores, no me gusta salir de noche, me siento desprotegido, desprotegida cuando ando solo, sola. Y también esto se combina con no solamente la sensación de falta de seguridad, se combina con un asunto de cuando hablamos de intrusión. Así que yo estoy en mi día a día, pensamientos intrusivos o que son como el contenido intrusivo, es que me acordé de ese momento y lo reexperimenté, ¿verdad? Mi cuerpo reacciona como si yo estuviese en peligro otra vez. Mi cuerpo reacciona como si estuviese haciendo un flashback, volviendo a donde ocurrieron los eventos, cómo ocurrieron los eventos, aunque no hay visiblemente ningún rasgo o persona cercana que me recuerde ese evento específico. Es intrusivo porque nada me lo acordó, eso vino solito y regresó y me causa mucho malestar. Y también se combina con esta reacción física, la sudoración, el corazón acelerado, las palpitaciones, sensación como debilidad o mareo, desorientación. Así que el cuerpo reacciona de manera intensa. Y esto se combina con la evitación, que si me preguntas a mí, a muchos teóricos dirían que la evitación es como la columna vertebral de lo que se llama PTSD o trastorno de estrés postraumático, porque la persona hace esfuerzos significativos para no hablar del tema, no pensar en el tema, no sentir emociones asociadas al tema. Y esa evitación funciona como una represa. Seguimos aguantando el agua, aguantando el agua, aguantando el agua, y llega un momento en que si las situaciones de la vida se alinean, esa represa se puede como craquear un poco, y cuando se craquea empieza la reacción emocional y empieza la reactividad física y empiezan otras conductas que pueden ser complicadas o que pueden complicar la calidad de vida de la persona. Así que esta es la diferencia entre eso que llamamos un historial de trauma complejo, porque son muchos eventos, y
el diagnóstico de trastorno de estrés postraumático, porque cumple con cada una de estas categorías que le fui mencionando, interrumpe significativamente el funcionamiento de esa persona. A partir de ese evento que se define, empezaron a aparecer todos estos síntomas o criterios de los que estamos hablando. Hay diferentes maneras de trabajar con trauma complejo o trauma con T mayúscula, que sería PTSD o trastorno de estrés postraumático, y muchos de los modelos de terapia se mueven a exponer a la persona a que hable del evento, y ese es el caso de la terapia de exposición prolongada. Esto es una terapia que se basa en lo cognitivo-conductual y lo que hace es que identifica una lista de diferentes situaciones o eventos que la persona evita hablar o recordar o exponerse a eso físicamente. Y entonces se empieza a trabajar con una reducción de esa evitación. Tratan entonces como de exponer a la persona para que hable del evento y lo narre con la mayor cantidad de detalles posible. Y cuando digo detalles me refiero a que pueda decir qué estabas viendo en ese momento, qué estabas sintiendo, dónde tú estabas, qué había a tu alrededor, qué estabas escuchando en ese momento. Se trata de recrear la memoria de la manera más específica posible para que la persona con la repetición vaya sintiendo que puede atender ese miedo condicionado. Así que recordarle, voy a usar esta frase, ¿verdad? No literalmente, pero recordarle al cerebro de la persona que esto ya ocurrió. Estás en otro espacio, estás en otro lugar. Estos eventos, aunque los recuerdes, no te ponen en peligro hoy, ¿verdad? Y exponerle al tema y poder hacer entonces esas nuevas conexiones con la memoria y esa nueva asociación y apertura con esa experiencia hace que la persona disminuya el sufrimiento o disminuya el malestar emocional que causa específicamente hablar o recordar de esos eventos específicos. Y la terapia de exposición prolongada yo pienso que es una de las terapias más usadas cuando trabajamos con asuntos de veteranos, de trauma. Se utilizan en los hospitales veteranos y otros espacios como a nivel de Puerto Rico y Estados Unidos. Y no siempre, no significa, debo decir, que ese es el único modelo de terapia que funciona para trabajar trauma. Pero que es uno de los más utilizados, pienso que, en mi experiencia, pienso que es uno de los más que se utiliza. Y ese conlleva que se narre el evento, que se diga de manera bien específica. Hay otros modelos que también mueven a eso, a que la persona narre el evento y lo pueda repasar. Y ese es el caso de la terapia de aceptación y compromiso. En esa terapia se puede hablar del evento, se puede narrar el evento y se puede monitorear cómo la persona va haciendo apertura para esa experiencia. Si se mantiene comprometido o comprometida a seguir hablando de estos eventos. Y también que pueda pensar si tiene la apertura a tener esa experiencia aquí, ahora mismo. Si esta incomodidad, esta vergüenza y esta tristeza, podemos hacer espacio para eso, para continuar hablando. Y se puede hacer a través de una narración, pero también se puede hacer sin entrar específicamente en la narración y atendiendo solamente la reacción emocional o los juicios que trae la persona acerca de lo que pasó. Y se trabaja exactamente de la misma manera, pero sin entrar en las narraciones de estos eventos. DBTPE, por ejemplo, es una combinación de la terapia dialéctica conductual, que en este espacio hablamos mucho de eso, con la terapia de exposición prolongada, que fue la primera que yo les mencioné. Así que se hace un junte entre, primero vamos a aumentar el control conductual, primero vamos a aumentar las destrezas que tiene la persona para conectar con sus emociones, para no procesarlas de manera traumática, para moverse hacia la efectividad, y luego que se trabaja eso que llamamos cariñosamente Stage 1 o etapa 1, donde se está trabajando el control conductual, DBTPE combina la exposición prolongada. Así que mientras un terapeuta idealmente va trabajando la parte de DBT, se incluye otro psicólogo o psicóloga que trabaje la parte de trauma, haciendo la exposición prolongada. Y mientras acá trabajamos con repasar los eventos y repasar la narración de trauma, este otro terapeuta va dando monitoreo y va aumentando las destrezas de tolerancia, de regulación y de eficacia interpersonal. Y esa es la combinación de DBT-PE. Y aquí en este ejemplo sí se narran los eventos, porque de nuevo PE conlleva que se narren los eventos para disminuir el miedo condicionado a pensar o hablar de esto que ocurrió hace un tiempo. Ahora hay otros modelos que se mueven mucho más a proceso. Ahorita les decía de aceptación y compromiso. Eso es un modelo que si no se quiere narrar el evento, o si entre el terapeuta y paciente deciden que mira, no es necesario hablar de eso, podemos trabajar con las consecuencias ahora, se atienden mucho más las creencias, se atienden
atiende mucho más la reacción emocional, qué ideas se quedan contigo acerca de cuán seguro te sientes, cuánto poder o control tienes sobre tu vida, y otros temas. Y ese es el caso, por ejemplo, de la terapia de procesamiento cognitivo. Procesamiento cognitivo se enfoca en unos temas específicos que van a combinarse para trabajar las creencias, las ideas, cómo se piensa la persona de sí misma, del mundo y de otras personas después de esos eventos. Y no es necesario hablar del evento, sino que lo que se hace es hablar de la experiencia que queda como residual haber sobrevivido a esos eventos. Y se enfoca mucho más en cuánta apertura tiene la persona, cómo te está sintiendo, qué emoción es esa, qué evidencia sustenta que eso es exactamente así como tú lo piensas. Por ejemplo, pensar, yo pude haber hecho algo diferente cuando falleció mi familiar. No sabemos si exactamente eso es un hecho. Hay evidencia que sustente eso. Tiene sentido que tu mente te traiga eso como idea, pero no necesariamente hubiese cambiado el outcome o el resultado. Y estos modelos se enfocan mucho más en los procesos y en lo que queda después de la experiencia, sin tener que entrar en el trauma, en el evento traumático. ¿Cómo sabemos la diferencia? Yo pienso que es como, esto va a sonar medio gracioso, yo pienso, pero es como tu intestino te lo deja saber. Como terapeuta tú sabes, la experiencia te va enseñando que esto yo pienso que está bien enmarcado en la habitación, y hay tal vez que considerar la narración para comenzar a hablar de qué fue lo que pasó, cuáles son las ideas que quedan, cómo reacciona tu cuerpo cuando tú piensas eso. Cuando el tema no es necesariamente la evitación y son más como la culpa que siente la persona, cuando la persona puede hablar del tema abiertamente, pero a la misma vez sigue sintiendo que se avergüenza, se entristece, no puede dejar de pensar en eso. Maybe trabajar el proceso sea más efectivo si las ideas sobre todo son reglas bien rígidas con yo tengo la culpa, el mundo es un lugar inseguro, las cosas nunca van a cambiar. Eso tal vez tenga más beneficio trabajar los procesos y no tanto la exposición, porque al final del día la exposición trabaja la evitación del tema, la evitación de la memoria. Así que yo pienso que cada caso y cada persona es diferente. ¿Qué herramientas prácticas yo pienso que podemos utilizar cuando se trabajan con trauma? La primera, yo pienso que es el acompañamiento y la validación. No trabajar con prisa, trabajar con presencia, escuchar, tomarnos el tiempo de hacer un buen recogido de la historia, una buena línea del tiempo de cómo se dieron los eventos, qué edades tú tenías, en qué etapa del desarrollo tú te encontrabas, con quién tú vivías, a cuán segura o seguro te sentías en ese momento. Recoger un buen historial nos permite decidir cuál es el modelo más apropiado para eso. Y no solamente escoger el modelo, acompañar desde la validación. Porque si yo me enfoco solamente en atender los eventos de trauma aislados, se descontextualiza el proceso y el diagnóstico. Y una de mis grandes preocupaciones cuando trabajamos con trauma es ver el PTSD o el trastorno de estrés postraumático como esto es lo que se supone que hagamos, hay que hacer exposición al evento, vamos a hablar del tema de ese día, de lo que ocurrió en ese momento, lo repetimos, disminuimos el sufrimiento o la fobia o la evitación a hablar del tema y ya, te puedes ir para tu casa. Y eso es un poco más complicado de eso. Trabajar con estos modelos de manera descontextualizada no abre espacio a hablar de quiénes se supone que estuviesen en ese momento de tu vida, de quiénes tú esperabas protección y no te dieron protección, qué adultos o personas adultas estaban cerca de ti que no creyeron cuando tú le dijiste y cómo eso te impacta todavía hoy día con ellos o con otras personas. Hablar de trauma, yo pienso que es mucho más contextual de lo que a veces algunos modelos consideran. Y es importante considerar cada caso de manera independiente. Así que mi primera recomendación sería esa: validar los procesos y acompañar con presencia, acompañar también con paciencia. Y yo sé que desde la clínica privada eso puede ser un privilegio, porque pues al final del día yo decido cuánto tiempo quiero invertir en cada caso. Y hay otros espacios que son más de cuidado primario o espacios de psicología de la salud, hospitales, donde tienen una carga más alta, un ritmo más rápido y hay que como mover rápido a los pacientes y darles de alta rápido. Así que estoy hablando en términos de lo ideal sería acompañar a una persona durante el tiempo que sea necesario. Muchas de los modelos de terapia que trabajan con trauma duran 1 hora y 30 minutos en lugar de 1 hora. Y algunas personas me han dicho es que eso no es costo efectivo porque no importa que yo esté más de 1 hora o 1 hora y media, eso el plan no lo cubre, no me pagan diferente. Así que aquí es una combinación de qué funciona para ti financieramente y a la vez cuáles son tus valores y cuál es tu norte como terapeuta, ¿verdad? Si lo vamos a hacer bien.
Pienso que es una combinación, una conversación que podemos seguir teniendo en otros videos. Pero idealmente separar el espacio, tener paciencia y movernos al ritmo de la persona. No querer decir como, es que seguimos hablando del tema y el miedo no disminuye, no está ayudando esto. Tal vez hay algo que no estamos viendo. Hay una barrera, a veces le llamamos un punto caliente. O le podemos incluir como estos nombres como de, hay una contingencia, que desde el conductismo, una contingencia lo que significa es que hay algo que mantiene la conducta, hay algo que refuerza las conductas. Las personas no quieren sufrir, las personas no quieren hacer conductas inefectivas porque es gracioso, porque es divertido, porque no, si están haciendo conductas inefectivas es porque algo funciona. Así que tomarnos el tiempo y la paciencia de acompañar a la persona a que descubra, tiene sentido que estás haciendo esto y que evites este tema porque te protege de X, Y, Z o porque te protege de sentir esta emoción o esta otra emoción. Y eso toma tiempo. Y es como también pensar, si estamos hablando de trauma complejo, que esto ocurrió a lo largo de muchos años, esto fue un proceso de durante tu desarrollo, la inseguridad, el riesgo, la peligrosidad, ocurrió durante 10, 15 o 20 años. En una sesión no vamos a reprogramar el sistema nervioso, no vamos a cambiar el resultado, no vamos a cambiar la reacción. Esto requiere acompañamiento y consistencia durante mucho tiempo. Me atrevo a decir que en la mayoría de los casos que yo he trabajado, cerca de 6 meses a un año, y es moviéndonos al ritmo de los pacientes. A veces sé de casos que han sido más largos que eso, moviéndonos al ritmo del paciente. Porque al final del día el acompañamiento con asuntos de trauma es modificar el sistema nervioso a que se sienta más seguro, más segura dentro de su propio cuerpo, a su ritmo, en su propio espacio. No se trata de que como yo soy un buen terapeuta, se supone que tú estés cambiando, se supone que tú te sientas mejor porque yo no soy el protagonista ni la protagonista de ese encuentro. Así que mi trabajo es acompañar a la persona a que pueda hacer estos procesos y este trabajo a su tiempo, a su ritmo. Si nosotros tenemos estructuras, si tenemos metas terapéuticas y a la vez no ir a la prisa y no ir forzando estos procesos. Y si pudiese recomendar otra herramienta, yo pienso que la otra herramienta que yo recomendaría sería el poder estar pendientes de nuestros propios procesos, la plena conciencia de cuán cómodo, cómoda yo me siento escuchando estas narraciones. ¿Cuál es el motivo de que yo me sienta a escuchar estas narraciones semana tras semana? Me hace sentir importante como terapeuta, me hace sentir poderoso, poderosa como terapeuta, porque si esa es la dinámica, yo pienso que estamos de nuevo saliéndonos de el protagonista en ese espacio, no soy yo, es esta persona y este sufrimiento es real. Así que cómo yo reacciono, cómo yo me siento. Si ese día la persona me dice no quiero hablar del tema y mi reacción es coraje, como pero otra vez con lo mismo, pero va a seguir. Ahí hay que poner una banderita porque ese no es mi proceso y el que a mí me dé coraje puede significar mucho más de yo como persona que yo como terapeuta. Así que entre la validación y el acompañamiento con paciencia y monitorear bien mis procesos, cómo estoy balanceando mi vida personal y mi vida profesional, cuán reactivo o reactiva yo puedo ser en estos procesos de terapia, yo pienso que van a hacer la diferencia con el acompañamiento cuando trabajamos con trauma. Yo pienso que cuando hablamos de trauma, para ir cerrando, hablamos mucho de la resiliencia, fomentar la resiliencia, fomentar el perdón. Y aquí están mis 50 centavos con estos temas. Cuando hablamos de esto pasó hace mucho tiempo, vamos a trabajar en perdonar, vamos a pasar la página, vamos a soltar. Eso tiene espacio en espacios morales, eso tiene espacio cuando trabajamos desde temas como la comunidad, la familia, tal vez como la espiritualidad y la religión, perdonar, pasar la página. Pero cuando hablamos de la regulación y del sistema nervioso, nuestro sistema nervioso no entiende lo que significa perdón. Y yo decirle a alguien, cuando tú no perdonas, quien se enferma eres tú, quien carga eso eres tú, tienes que perdonar a esa persona, pasar la página para que pueda ser libre. En mi espacio y en mi práctica y desde mi opinión, eso no ayuda al sistema nervioso. El sistema nervioso no sabe que puede perdonar a una persona y pasar la página. Me ha ayudado mucho a ser más validante, dar espacios, reconocer que si no quieres perdonar, no tienes que perdonar. Reconocer que esto no es algo que tienes que pasar la página. En muchos casos, esto es una experiencia que va a acompañar a las personas por el resto de sus vidas. Yo les digo a veces, aunque tú tengas 90 años, tú vas a recordar estos eventos y te va a causar algo de malestar. Mi esperanza es que sea un malestar más manejable, menos intenso y menos descontrolado. Pero el malestar va a estar ahí.
Y eso es hacer espacio para la experiencia, porque pedirle a alguien que perdone desde un espacio de moralidad a veces es invalidante, porque si la persona vive una vida plena, una vida alegre, una vida feliz y nunca más quiso hablar con esa persona y nunca más perdonó a esa persona y no compartiría el espacio con esa persona, eso no quiere decir que esta persona vive una vida resentida y amarga. Quiere decir que es una persona que encontró propósito y encontró entre sus valores que le hacía mejor estar lejos de esa persona que regresar a la vida de esa persona. Así que yo pienso que cuando hablamos de perdonar y sanar, yo tendría cuidado con eso. Y desde algunos espacios a veces se romantiza la resiliencia como si nosotros tuviésemos que ser resilientes, tenemos que seguir adelante, no importa qué. Y yo pienso que hay un poder importante de retomar la autonomía y la sensación de seguridad cuando le decimos a la persona: tú no tienes que ser resiliente, tú no tienes que hacer nada que no se sienta a favor de tus valores. ¿Sería más efectivo? Sí. ¿Te movería más hacia la vida que tú quieres construir? Sí, pero no es una obligación, no es una regla de tienes que seguir siendo resiliente. Tienes que seguir adelante para que nadie se dé cuenta de cuánto tú estás sufriendo. Y también como la expectativa de que no importa lo que pase, sigue subiendo, sigue trabajando. Mira que fulano y fulana trabajaron desde abajo y ahora están arriba. Se crea una expectativa falsa, y esto tiene que ver mucho en el contexto y la sociedad en la que nosotros vivimos, que podemos hablar de eso en otros espacios. Pero yo me cuidaría de esas dos cosas, de romantizar la resiliencia y de utilizar el perdón, que tiene mucho más una carga moral, como estrategia de regulación para nuestro sistema nervioso. Así que en este espacio les he estado hablando de trauma complejo y las experiencias adversas que nos pueden acompañar desde la niñez, y la diferencia entre trauma complejo y trastorno de estrés postraumático. Mi propósito con esta conversación es que aumentemos el conocimiento y, sobre todo como profesionales de la salud mental, nos cuestionemos: esto que yo estoy escuchando, esto que yo estoy viendo, ¿es ansiedad generalizada? ¿Esto es una depresión mayor? Y esta persona lleva 7, 10 años entre depresión y ansiedad. ¿No estará pasando algo más aquí? Y es una invitación a que puedan explorar o consultar con personas que estén adiestradas a trabajar trauma. Tal vez no es tan sencillo como parece, y tal vez no es solamente depresión y ansiedad. Esto tal vez es algo que te ha acompañado desde hace mucho tiempo y pudiera ser trauma complejo. Así que quiero darles las gracias porque si llegaron hasta aquí, creo que escucharon mucho de este contenido y les agradezco su presencia y compañía. Esto es un recordatorio para dejarles saber que no lo que yo expreso aquí no sustituye ni supervisión ni tampoco adiestramiento formal para que ustedes trabajen con esto en sus prácticas de manera independiente, sobre todo si son personas que están en formación. Esto es una invitación a que conversemos más de estos temas, de que busquemos más adiestramientos y de que sea más accesible el conocimiento de este tema, y que no estemos gatekeeping o cerrándolo entre puertas a hablar de estos temas. Puede ser difícil conseguir adiestramientos y recursos, así que esto pienso que es una intención, se hace con la intención de que sea también un poco más accesible. Gracias por el acompañamiento nuevamente, y si les gusta este contenido, denme follow por aquí, quédense en que vamos a seguir publicando temas asociados a esto. Pueden seguirme en Facebook e Instagram también. Si este tema es de tu interés, o si ustedes piensan que les gustaría que hablara de algo más específico con relación a este tema, o otros diagnósticos, otros modelos, déjenlo en los comentarios, y yo pienso que eso me ayuda mucho a seguir organizando el contenido que se mueva a favor de lo que a ustedes les interesa, y dentro de mis experiencias y de mis competencias puedo contestar algunas preguntas, y si no sé contestar su pregunta, invitamos a alguien para que nos acompañe y también aprendemos en el proceso. Así que nos vemos en la próxima.